¿Es posible seguir a Dios y progresar en el mundo secular al mismo tiempo? Casi todos los cristianos enfrentan esta pregunta a diario en sus lugares de trabajo. Muchos consideran que la respuesta es tan difícil que sería más fácil rendirse. Daniel, el personaje principal del libro de Daniel, enfrenta esta pregunta bajo circunstancias extremas. Al ser desterrado de Jerusalén cuando el imperio babilonio conquista al pueblo de Dios, debe vivir su vida en un ambiente hostil para el Altísimo. Con todo, las circunstancias lo llevan a una posición en la que tiene una gran oportunidad al servicio del rey de Babilonia. ¿Daniel se debería retirar del gobierno babilonio profano y corrupto y vivir agradando a Dios en un enclave entre los judíos? ¿Debería relegar su fe a una esfera privada y personal, tal vez orando a Dios dentro de un armario, mientras que experimenta la vida de poder e influencia de Babilonia de una forma idéntica a todas esas personas alrededor? Daniel no escoge ninguna de esas opciones. En cambio, se embarca en una carrera prometedora al tiempo que permanecía fiel a Dios públicamente. La historia de la forma en la que navega estas aguas es un manual para ti y para mí. Un manual que no podemos desperdiciar. ¿Te avergüenzas de compartir la palabra de Dios? ¿Te avergüenza dar testimonio de lo que Dios hace en tu vida a personas inconversas? Daniel no se escondía para buscar a Dios en Babilonia. Daniel no se escondía en un armario. Daniel no estaba en una cueva escondido buscando a Dios en oración. Él lo hacía públicamente. Él buscaba a Dios delante de todos. El libro de Daniel puede ser desconcertante. Comienza de una forma directa presentando a Daniel y a sus acompañantes mientras enfrentan la presión por adaptarse a los placeres y a los vicios de la corte real de Babilonia. La narrativa se vuelve cada vez más extraña cuando los sueños, las visiones, las profecías entran en la historia, entran en el relato. Casi en la mitad del libro de Daniel, capítulo 7, el libro se vuelve particularmente apocalíptico. Anuncia el ascenso y la caída de reyes y reinos futuros. Usa metáforas de eventos y usa criaturas extrañas. Las visiones en los capítulos 7 hasta el 12, interpretadas acertadamente, coinciden estrechamente con el desenvolvimiento real de los eventos en la sucesión de los imperios babilonio, persa, egipcio y griego durante cientos de años. Esto se ve claramente en Antíoco. Por lo tanto, muchos eruditos fechan la escritura del libro a su época, aproximadamente en el año 165 a.C. La habilidad del profeta de predecir los eventos futuros habla del tema teológico clave. Dios hará lo que el profeta ha predicho debido al gobierno soberano de Dios sobre las naciones. Esto es lo que te puedes encontrar en este libro de Daniel. El género apocalíptico, para mí, y seguramente para muchos de vosotros, es difícil de interpretar. Aunque Daniel, igual que Apocalipsis, el libro completo de eventos apocalípticos en la Biblia, proporciona material valioso, material relevante, y vale la pena tratar de encontrarle sentido para este mensaje, para esta reflexión. El panorama general de Daniel es que Dios viene a derrocar los reinos paganos, los reinos corruptos, los reinos arrogantes en donde se encuentra exiliado su pueblo. Aunque su pueblo está sufriendo ahora, este sufrimiento fiel es uno de los medios principales por los cuales se puede mover el poder de Dios. Esto les da una habilidad sorprendente de progresar en el presente y esto es una esperanza brillante para el futuro. Les permite desempeñar un rol significativo tanto en la supervivencia presente como en la promesa futura. Por eso en este día vamos a estudiar aplicaciones prácticas para nuestra vida sobre la vida de Daniel, sobre este libro.
Aunque ya te hemos presentado muchas reflexiones respecto a este profeta, hoy el enfoque va a ser diferente. El libro de Daniel comienza con el desastre que finalmente acabó con el reino judío. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, conquistó Jerusalén, derrocó a su rey, tomó cautivas a algunas personas de la realeza y a jóvenes nobles. Como era típico en el cercano Oriente Antiguo, Nabucodonosor se aseguró de vengarse de los dioses, o en este caso, Dios de la nación derrotada, saqueando el templo, usando sus antiguos tesoros para decorar la casa de su propio Dios. Lo puedes encontrar en este libro de Daniel, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Por esto sabemos que Nabucodonosor era un enemigo no solo de Israel, sino también del Dios de Israel. Entre los jóvenes cautivos estaban Daniel y sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías. Ellos se registraron como en un programa de adoctrinamiento diseñado para transformar a los exiliados en sirvientes fieles de su nuevo rey. Esto fue tanto una oportunidad como un reto. La oportunidad era tener una buena vida en una tierra hostil y tal vez traer el poder y la justicia de Dios a su nuevo país. El profeta Jeremías instó a los exiliados judíos a hacer eso precisamente. Lo puedes leer, Jeremías capítulo 29, versículos del 4 al 7. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, y multiplicaos allí y no disminuyáis. Buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar, en su paz, vosotros tendréis bienestar, vosotros tendréis paz. Esto se cumple hoy en día. Tantas personas que migran a otros países y hacen esto. Obedecen al mandato de Dios. Se casan, tienen hijos, tienen hijas. Pero la parte final es la interesante. Buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado y rogad al Señor por ella, porque en su paz vosotros tendréis paz. Es decir, que si yo me fuera a vivir a otro país, lo que me está diciendo Dios es que busque el bienestar de ese lugar de donde he ido. Busque el bienestar donde el lugar Dios me está llevando. ¿Y cómo lo puedo hacer? Orando por esa ciudad. El desafío que Daniel enfrentó fue la adaptación en este lugar a expensas de la lealtad a su Dios y a su pueblo. Los temas que Daniel aprendió probablemente incluyen la astrología, el estudio de los animales, los ritos de purificación, los conjuros de sacrificios, no sé, la magia, la adivinación, el exorcismo. Pueden ser temas que Daniel haya aprendido en esa corte en Babilonia. Esos habrían sido temas insufribles para un judío devoto y estaban en contra de la fe de Daniel, mucho más que la mayoría de temáticas en las universidades seculares actuales para los cristianos modernos. Además, él y sus amigos tuvieron que aceptar cambios en sus propios nombres, los cuales previamente habían proclamado su lealtad a Dios. No obstante, Daniel aceptó el reto, confió en que Dios iba a proteger su fe, su lealtad. Adoptó la educación de Babilonia, pero estableció límites para guardarse en contra de la adaptación real en la cultura pagana de sus captores. Él resistió la dieta rica que era requerida para todos los entrenados. ¿Qué hizo Daniel? Rehusó contaminarse con esa comida. El texto no aclara exactamente qué era cuestionable respecto a la dieta. Puede que técnicamente las leyes sobre los alimentos no hayan sido el problema, ya que el vino era permitido por la ley judía, y después vemos que Daniel encontró carne adecuada para comer en Babilonia. Lo puedes leer en Daniel capítulo 10, verso 3. Sin embargo, parece que había un indicio de objeción a la dieta del rey que evoca los reparos de los corintios acerca de comer carne sacrificada a los ídolos. Puedes leerlo, primera carta de Corintios capítulo 8, versos del 1 al 13.
La mejor explicación es la resistencia de Daniel a adaptarse a la cultura. Las tradiciones culturales que rodean las dietas son fuertes, especialmente para los judíos, cuyas leyes alimenticias los distinguían profundamente de las naciones circundantes. Tal vez mantener una dieta diferente era un recordatorio diario para Daniel de su lealtad al Señor, o tal vez demostraba que su habilidad física dependía del favor de Dios y no del régimen alimenticio del rey. Tal vez la severidad de su dieta evitó que desarrollara un gusto por el lujo que pondría en peligro su independencia más adelante. Lo que sí sabemos es que la palabra de Dios dice que Daniel no quiso contaminarse con la comida del rey. Es decir, que la comida estaba contaminada. Y no estamos diciendo que estaba manipulada, que estaba envenenada, no, pero él prefirió no contaminarse. De cualquier forma, la discusión sobre la dieta de Daniel resalta un punto mucho más profundo. ¿Por qué? Porque dice que Dios interviene en los eventos de la vida de Daniel, así como en la vida de Nabucodonosor en Babilonia, y también en todas las naciones. El capítulo 1 refleja esta idea al comienzo, cuando dice: «Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá». Daniel capítulo 1, verso 2. «Y Dios», dice la palabra, «concedió a Daniel hallar favor y gracia». Daniel capítulo 1, verso 9. El progreso de Daniel y sus amigos supera el de los demás jóvenes, no debido a su ingenio o su dieta, sino a que Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Puedes leerlo en Daniel capítulo 1, verso 17. La sabiduría de Daniel venía de una fuente que no era el entrenamiento selecto provisto por los maestros del rey, ya que en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró, dice la palabra, 10 veces superiores a todos los magos y a todos los encantadores que había en todo su reino. Daniel capítulo 1, verso 20. Esto establece el patrón para todo el libro, en donde el tiempo y los eventos siguen demostrando la superioridad de la sabiduría de Daniel, y más importante, el poder de Dios. El poder de Dios sobre la sabiduría y el poder de las naciones no creyentes y sus reyes. Los cristianos, tú y yo, en los lugares de trabajo actuales, experimentamos muchas situaciones similares a las de Daniel, similares a las de sus amigos en el exilio. No hay forma de escapar del lugar de trabajo, a menos que nos apartemos del mundo en comunidades insulares o decidamos trabajar en instituciones solamente cristianas, tales como iglesias, escuelas cristianas, ONGs. El lugar de trabajo les ofrece a muchos cristianos, aunque no ciertamente a todos, una variedad de oportunidades para obtener ganancias personales, tales como un buen salario, seguridad laboral, logros profesionales, prestigio, condiciones laborales cómodas, trabajo creativo, trabajos interesantes. En ellas mismas estas cosas son buenas, pero nos pueden llevar a caer en dos tipos de tentaciones. El primero, el peligro de enamorarnos tanto de las cosas materiales que nos volvemos reacios a correr el riesgo de perderlas por ser firmes en lo que Dios requiere de nosotros. Y segundo, el peligro espiritual de llegar a creer que las cosas buenas vienen como resultado de nuestra propia labor o de nuestro ingenio o como resultado de nuestro servicio a algún poder diferente a Dios. Ahí está el problema. Además, es frecuente que el trabajo demande la realización de acuerdos que no son buenos en sí mismo. Y de esto te hemos hablado. Cuidado con los trabajos. Cuidado con los trabajos que tenemos, que demandan la realización de acuerdos que no son buenos. Cuidado con los trabajos que son corruptos. Trabajos que hacen que tengamos que engañar. Trabajos que hacen que tengamos que maltratar a los pobres, a los desprotegidos. Deseos malsanos, el aprovecharse de otros en sus momentos de necesidad y mucho más. Esto está pasando hoy en nuestra sociedad. Esto está pasando hoy en muchos trabajos. En nuestra época, así como en la de Daniel, es difícil saber cuáles arreglos son buenos y cuáles son malos. ¿Fue bueno o aceptable que Daniel y sus amigos estudiaran astrología?
¿Aprendieron a usar el conocimiento de los cielos sin verse atrapados por las supersticiones sobre las que se formula? ¿Es bueno que los cristianos estudien mercadeo, por ejemplo? ¿Pueden aprender a usar el conocimiento sobre el comportamiento del consumidor sin verse atrapados en la práctica de publicidad engañosa o promociones que explotan a los clientes? El libro de Daniel da respuesta a esto. Nos ofrece pautas específicas para este tipo de labores. ¿Cuáles son esas pautas? En primer lugar, los cristianos deben recibir la educación, incluso si se realiza por fuera de los límites de la rendición de cuentas cristianas. Los cristianos deben aceptar trabajos en ambientes laborales no cristianos e incluso hostiles. ¿Por qué? Porque ese puede ser un lugar donde tú puedas predicar la palabra de Dios. Los cristianos que trabajan o estudian en ambientes no cristianos o anticristianos deben estar atentos para evitar la adaptación a la cultura que los rodea. Las prácticas cristianas incluyen la oración constante, la comunión con Dios. Dice la palabra que Daniel oró 3 veces al día durante su carrera. Daniel capítulo 6, verso 10. Y lo hizo con un compromiso especial durante los tiempos difíciles en su trabajo. ¿Cuántos cristianos en realidad oran por los detalles de sus vidas laborales? ¿Cuántos cristianos oran en su propio trabajo, en un descanso, por ponerte un ejemplo, o incluso cuando estés enfrente de un ordenador o cuando estés haciendo un viaje en un ambiente no cristiano? ¿Oras al Señor? El libro de Daniel y su vida muestra constantemente que a Dios le importan los detalles específicos de la vida laboral. Daniel no aceptó la abundante comida y el vino del rey porque eso habría comprometido su lealtad a Dios. Se podría discutir acerca de si Dios demanda o no esta práctica en particular de manera universal, pero no hay duda de que una fe viviente requiere marcadores de vida de los límites del comportamiento. La vida de Daniel nos da muchas lecciones. Continuando con este libro, llegando al capítulo 2, dice la palabra que por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Daniel capítulo 2, verso 49. No obstante, pocos cristianos se reúnen a compartir preocupaciones, preguntas, éxitos y fracasos. No lo hacen incluso con otros trabajadores. Y en este caso, Daniel lo está haciendo. Daniel pide explícitamente al rey que incluya dentro de ese servicio, dentro de su compañía, a sus amigos. Lo que está haciendo Daniel es crear y fomentar esta clase de grupos para que la palabra de Dios se extienda. Está bien que tú puedas orar en tu trabajo, pero si tienes un grupo de amigos que también han aceptado a Jesús en su vida, esos grupos se deben fortalecer. Qué bueno que en tu puesto de trabajo tengáis un tiempo para orar. Qué bueno que en vuestro puesto de trabajo podáis hablar y compartir la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? La creación de buenas relaciones con personas no creyentes en su lugar de trabajo es bueno. Dios hizo que el oficial que supervisaba la dieta de Daniel le mostrara bondad y simpatía, y no era convertido. Daniel cooperó con Dios respetando al oficial, buscando su bienestar. Algunas veces parece que los cristianos se esfuerzan por antagonizar y juzgar a sus compañeros de trabajo, pero Dios demanda, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Una práctica excelente es de orar de una manera específica por esa persona. Seguramente, en tu puesto de trabajo, hay alguna persona que es inconversa.
Seguramente tienes amigos que son inconversos. Seguramente tú trabajas con alguna persona que puede ser uno de tus mejores amigos y no cree en Dios. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. ¿Y cómo puedo estar en paz con todos los hombres? Orando por esa persona específica. Orando por tus compañeros de trabajo. Orando por esas personas que trabajan contigo. Aunque Daniel encontró la forma de caminar por la cuerda floja de la adaptación parcial cultural, sin comprometer sus valores morales y religiosos, el riesgo seguía siendo grande. La carrera de Daniel e incluso su vida estuvieron en juego, así como la vida del jefe de los oficiales babilonios, Aspenaz. Sin embargo, por la gracia de Dios, Daniel permaneció sereno, mantuvo su integridad. Hasta los enemigos de Daniel preferían admitir que no podían encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel. Ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. En el capítulo 2 de Daniel se presenta la visión de que Dios derrocará los reinos paganos y los reemplazará con su propio reino. Aunque Daniel estaba prosperando y sirviendo a Dios en medio de un territorio hostil, Nabucodonosor se estaba inquietando en el gobierno de su propia tierra a pesar de que su poder era irrefutable. Sus sueños lo estaban atormentando por causa de su preocupación acerca de la seguridad de su imperio. En un sueño, Nabucodonosor vio una estatua que tenía varios elementos hechos de diferentes metales. La estatua era enorme, pero una roca la golpeó y quedaron como el tamo de las eras en verano, que el viento se lleva sin que quedara rastro alguna de ellos. Pero la roca que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel capítulo 2, verso 35. Los magos, los encantadores, los astrólogos de Nabucodonosor no le fueron de utilidad para interpretar su sueño. Pero por la gracia de Dios, Daniel supo cuál era el sueño, sin que el rey se lo dijera. Y le dio su interpretación. El episodio contrasta la arrogancia de Nabucodonosor con la humildad y la dependencia a Dios de Daniel. Nabucodonosor y su Babilonia eran un modelo del orgullo. Y de acuerdo con la interpretación de Daniel, los componentes enormes de metal de la estatua representaban los reinos de Babilonia y también sus sucesores. Los metales de la imagen del capítulo 2 y los reinos bestiales del capítulo 7 son referencias paralelas a la sucesión de estos 4 reinos terrenales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La interpretación alternativa que presupone el trabajo son afirmaciones del segundo siglo para Babilonia, Medo, Persia y Grecia. Y continuando con este capítulo 2 de Daniel, el saludo de los astrólogos al rey es: «Oh rey, vive para siempre». Están enfatizando la ostentación del rey de que él mismo es la fuente de su poder, de su majestad. ¿Y qué hace Daniel? Daniel no se corta. Daniel, guiado e instruido por Dios, le da 2 mensajes impactantes. Tu reino no es el resultado de tus propias obras, sino que eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Daniel capítulo 2, verso 37. Así que todo tu orgullo es vano, es pasajero. Esa es la primera lección. Ese es el primer mensaje que le da Daniel al rey. Y el segundo es este: tu reino está sentenciado. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que va a suceder en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación es fiel. Aunque esto no va a ocurrir durante tu reinado, anulará tus supuestos logros poderosos. La dependencia en el poder de Dios fue el arma secreta de Daniel para progresar. La humildad le permitió progresar, incluso en una situación nefasta.
Debía informarle al rey que su propio reino sería destruido. Daniel negó cualquier habilidad personal propia, aclarando que solamente Dios tiene el poder y la sabiduría. Daniel capítulo 2, verso 27. En cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declarar al rey, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Esta actitud humilde llevó al rey a perdonar e incluso a aceptar el mensaje insolente de Daniel. Él estaba listo para ejecutar a todos sus astrólogos, pero cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel. Lo puedes leer, Daniel capítulo 2, verso 46. Y luego el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos regalos. Le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Nabucodonosor incluso llegó a creer en cierto nivel en Jehová. Y lo dice en estas palabras, Daniel capítulo 2, verso 47. El rey habló a Daniel y dijo: en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Hoy día, esto nos debe ofrecer a ti y a mí, que somos cristianos, que somos discípulos de Cristo, que somos seguidores de Jesús, dos puntos importantes. Dios terminará con la arrogancia, Dios terminará con la corrupción, con la injusticia, con la violencia en todos los lugares de trabajo, aunque no necesariamente durante el tiempo que trabajemos allí. Esto constituye tanto un consuelo como un reto. Es un consuelo porque no somos responsables de corregir todos los males en nuestro lugar de trabajo, sino solo por actuar fielmente en nuestras esferas de influencia. También porque la injusticia que podamos sufrir en el trabajo no es la realidad final de nuestro trabajo. Es un reto porque estamos llamados a oponernos al mal dentro de nuestros ámbitos de influencia, así nos cueste nuestra carrera o no. Daniel estaba aterrorizado por la severidad del mensaje que tuvo que entregarle a Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, verso 27. Por tanto, oh rey, que mi consejo te sea grato. Pon fin a tus pecados haciendo justicia y a tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. ¿Qué palabras de Daniel? Es decir, que el rey estaba siendo arrogante, injusto, violento, corrupto con los pobres. No tenía misericordia de ellos. ¿Cuántas veces nos han tratado así? ¿Cuántas veces han sido injustos con nosotros? ¿Cuántas veces en nuestro puesto de trabajo han sido arrogantes los jefes, los superiores? Este es el primer punto importante para ti y para mí. Para las personas que tienen trabajos seculares, trabajos no cristianos. El segundo punto es que debemos adoptar nuestra posición con humildad y no con arrogancia. Hemos visto cómo Daniel afirmó que la sabiduría no era suya. De igual forma, en el primer capítulo, cuando se le ordena a Daniel que coma de la mesa del rey, él no respondió con arrogancia, sino que pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Daniel capítulo 1, verso 8. Entonces se tomó el tiempo de entender la situación desde el punto de vista del oficial. Aunque permaneció fiel a sus principios, encontró un acuerdo mutuo que no puso a su jefe entre la espada y la pared. Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días. Daniel capítulo 1, verso 12. Como creyentes en el trabajo podemos confundir el adoptar una posición firme por Cristo con la terquedad, con la beligerancia, con la arrogancia que muchas veces tenemos. Estos dos puntos ilustran las posibilidades y los peligros de aplicar el libro de Daniel a nuestras vidas laborales. Algunas veces reconocemos que para ser fieles a Dios debemos cuestionar a las personas que tienen el poder. Pero a diferencia de Daniel, nos hace falta la recepción perfecta de la palabra de Dios. Solo porque creamos algo firmemente no significa que en realidad viene de Dios. Por tanto, si hasta Daniel fue humilde en servicio a Dios, imagine cuán más humildes deberíamos ser nosotros.
Una afirmación como Dios me dijo en un sueño que tendré un ascenso que me pondrá por encima de todos ustedes es algo que probablemente no debamos compartir, sin importar qué tan firmemente lo creamos. Tal vez es mejor creer que Dios les dirá a las personas a nuestro alrededor lo que quieren que sepan, en vez de hacer que nosotros se lo digamos. Esto es lo que queríamos compartiros con esta reflexión. Hemos dado un enfoque diferente, ¿verdad?, a la vida de Daniel, ¿no? Siempre se nos comparte de Daniel de los temas más importantes que vemos en su libro, pero el enfoque que le hemos dado en este día es totalmente diferente. Dios derribará a los reinos paganos, los reemplazará con su propio reino. Este es uno de los temas que hemos tratado. Pero también hemos tratado otro tema importante, el trabajo. El trabajo que tú tienes, el ser fiel en tu trabajo, el poner en manos de Dios tu trabajo, cada día lo que haces. También hemos hablado de que si tienes compañeros, tienes amigos en ese puesto de trabajo y son inconversos y no creen en Dios, tú puedes orar a Dios por ellos. Tú puedes tener un círculo de amigos donde podáis orar a Dios. Si ese círculo de amigos ha aceptado a Jesús, en cualquier momento del día, en un descanso, podéis buscar a Dios, podéis orar a Dios. Si en tu círculo de amigos, si en tu puesto de trabajo estás tú solo como cristiano, busca a Dios. No lo hagas en secreto, no te escondas tampoco. Daniel no se escondía. Daniel oraba a Dios delante de todos. Se postraba a orar delante de todos, no se avergonzaba. No te avergüences tú tampoco. No te avergüences de predicar el Evangelio. Yo recuerdo cuando tenía 16, 17 años, cuando iba a las calles a hacer evangelismo, me daba vergüenza, porque tenía miedo de que a lo mejor un compañero del instituto me viera ahí y dijera, mira, este es cristiano. Y uno pues se avergonzaba, uno tenía vergüenza, ¿verdad? Pero a medida que pasan los años, a medida que vas teniendo una relación personal con Dios, esa vergüenza desaparece. ¿Y tú qué haces? Tú quieres testificar a otros de Dios. No te avergüences de lo que Dios hace en tu vida. No te avergüences de que eres un discípulo de Cristo, eres un seguidor de Cristo. Confiésalo a todos, que vean en tu testimonio que tú eres hijo de Dios. ¿Y quién sabe? A través de tu testimonio, a través de tu conducta, a lo mejor esa persona inconversa, al verte cada día orando a Dios, es posible que se convierta. Eso no lo decimos nosotros, eso lo decide el Espíritu Santo, eso lo decide Dios. Pero qué bueno que podamos hacer así, no avergonzarnos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No te avergüences. Haz como Daniel. No le importó que le vieran buscando a Dios. Daniel hoy nos da una lección. No te avergüences en tu trabajo secular de que eres cristiano. Puedes ganar a muchos con tu testimonio. No lo olvides.